Hola amigos de YouTube, como lo prometido es deuda, hoy les traigo algunas mediciones con una pinza amperométrica. Esta en este caso cuenta para medir tensión, así que haremos la primera medida será colocar nuestros cables, los cuales están protegidos. Colocamos el negro aquí donde es nuestro común. Y aquí vemos que está señalado con rojo en donde tendremos que colocar para medir tensión o voltaje. Colocamos nuestra punta y ya tenemos nuestro multímetro listo para medir tensión. Nuestra pinza, bueno, ya está, la tenemos colocada. Aquí tenemos una térmica que puse por precaución. Los dos cables de entrada están conectados al sensor de pie que yo he dejado en un video. Aquí arriba le dejaré una lista de reproducción con otros videos sobre electricidad, en la cual va a estar incluido este y más adelante otros experimentos eléctricos. Colocamos nuestra pinza en la escala de voltios, es autorrango, por lo cual empezará a medir desde milivoltios hasta la tensión máxima que soporta. Eso tendremos que verlo en cada pinza, estará especificado. Aquí si nosotros apagamos nuestra térmica y conectamos nuestro sensor de pedal, podremos efectuar la primera medición aquí abajo, que como verán nos indica 65 milivoltios, lo cual es nada. Esto es la misma tensión en el aire. Si vamos a medir, tengamos mucho cuidado de no poner los dedos en las puntas, porque esto modificará las mediciones. Como verán, aquí en nuestra entrada de la térmica podemos ver que la pinza está analizando. Cuando termina de analizar nos dará la tensión. En este caso son 229, casi 230 voltios. Y aquí arriba en esta nos indicará la frecuencia de la corriente alterna. En caso de ser corriente continua, esta medición no estará y solo nos indicará el voltaje de corriente continua. Aquí, si volvemos a medir, siempre con cuidado de no tocar las puntas, sobre todo si estamos midiendo tensión, y encendemos nuestra térmica, podremos ver que la pinza analiza la medida y se ajusta a la escala que mejor muestra el resultado de la medición. Aquí tenemos conectado nuestro tomacorriente con dos cables individuales. Si nosotros queremos usarlos para medir, podemos hacer simplemente una especie de alargue cortito con los dos cables totalmente individuales. No tienen que estar los dos cables en la misma vaina porque tendremos problemas para medir. Y en este caso hemos conectado nuestra resistencia para cortar botellas, que yo la he dejado en otro video anterior. Encendemos la resistencia y encendemos nuestra pinza amperométrica. En la escala de amper de corriente alterna podemos tomar un cable, cualquiera de los dos, colocamos las pinzas por fuera y ahí estaremos midiendo una corriente de 2,6 amperes. En cualquiera de los dos cables esta corriente debería ser igual, ya que es simplemente una resistencia, la cual no tiene derivaciones ni nada por el estilo. Si cualquiera de los dos cables, ya sea en el neutro o en la línea, tendremos la misma medición, siempre y cuando sea corriente alterna. Si nosotros tomamos un cable de doble vaina, esos cables tipo taller que se llaman aquí en este país, los dos cables estarán uno cerca del otro. Si nosotros medimos, como podrán apreciar, la corriente que nos indica es cero, debido a que el paso de la corriente
genera un campo magnético el cual mide la pinza, pasa por la resistencia y al volver vuelve en sentido contrario y genera otro campo electromagnético que anula el primero, por lo tanto nuestra medición va a ser cero. Otro detalle a tener en cuenta, yo a propósito he dejado este cable un poco más largo de lo que necesitaba. Si nosotros medimos aquí de nuevo, veremos que tenemos 2,63. Si nosotros este cable lo enrollamos en sí mismo y tomamos en la parte que hay dos cables, ponemos nuestra pinza amperométrica y esto nos indicará una lectura de 5,49. Es aproximadamente el doble de lo que hemos medido anteriormente. Esto pasa porque al pasar dos veces el cable por nuestra pinza, producirá dos campos magnéticos, los cuales se sumarán y la pinza los tomará como que fuera uno solo y nos dará el doble de la medida. Con este truco podemos medir aparatos que tengan muy poco consumo, como veremos a continuación. La mayoría de estas pinzas en el rango de los 200 amperes tenemos para medir corriente con un solo decimal. Por lo tanto, cuando tenemos consumos muy bajos, como pudiera ser por ejemplo esta lámpara LED, tendremos o una lectura nula o mucho error, ya que quizás estamos entre medio de dos decimales y la pinza no sabe a cuál de los dos medir, o tendremos simplemente una aproximación. Para solucionar esto, para medir corrientes mucho más bajas, lo que hemos hecho es conectar un tomacorriente. Este tomacorriente tiene el cable blanco, como vimos en la medición anterior, y al cable negro lo reemplacé por otro más largo, el cual simplemente lo enrollé 10 veces sobre el puño, o sea que aquí pasan 10 veces el mismo cable. Al hacer este arreglo, nosotros lo que hacemos es medir 10 veces la corriente. Por cada vez que pase el cable sumará un campo magnético, el cual la pinza lo toma como uno solo. Por lo tanto, al medir los 10 campos, tendremos 10 veces la corriente en nuestra bobina que midiendo en el resto del cable. Esto tiene algunos errores. Si les interesa, más adelante puedo grabar un video, ya que esto no solamente tenemos la resistencia del cable por ser un cable más largo, sino que también estamos agregando a nuestro circuito una reactancia inductiva. Este es otro tema que, si ustedes desean, pueden dejar el comentario y yo haré un video tratando de explicar un poco de qué se trata, pero al menos tendremos una medida un poco más fácil de leer en nuestra pinza amperométrica. Encendemos nuestro circuito. Como verán, tenemos la lámpara, la cual yo retiraré para que no afecte a la cámara, pero como verán está encendida. Tomamos de nuevo nuestra pinza, podemos en la escala de amper aquí, y como podrán ver está midiendo algunos miliamperes debido al error de la misma pinza. Aquí se ha acomodado, ha quedado en cero. Si medimos nuestro cable simple, como verán, no tenemos ninguna medición debido a que es muy bajo a la corriente que circula por este cable. Ahora intentaremos medir nuestra bobina. Recordemos que aquí tenemos 10 vueltas. Cuando lo colocamos tenemos una medición de 1,02 amperes. Esto significa que si lo dividimos en 10 nos dará aproximadamente 102 miliamperes, o una décima de ampere.
Dependiendo su pinza tendrá más o menos decimales, pero como verán tenemos una medida un poco más exacta. En este caso, que el cable pasa simple, es tan bajo el campo magnético que la pinza no llega ni siquiera a medirlo. Espero que el video les sea de su agrado. No olviden comentar, dejar sus pulgares elevados y suscribirse si lo desea. En un próximo video aprovecharemos un arreglo muy similar a este para medir los capacitores, ya sean estos capacitores grandes de motores o capacitores pequeños de ventiladores. Sí o sí tienen que ser estos que van conectados a corriente alterna. Haremos un arreglo similar para medir la capacidad de microfaradio, medirlas con nuestra pinza amperométrica, ya sea una pinza completa o una pinza un poco más económica. Los espero por mi canal y desde ya muchas gracias por su tiempo.